quienes creían que la ciencia ficción era un asunto norteamericano o a lo mejor del primer mundo, de escritores como consagrados, ¿no? Ray Bradbury, qué sé yo. Bueno, sorpréndanse, porque también en Chile tenemos ciencia ficción, tenemos grandes autores y hoy día estamos conversando con el cultor de este género, el chileno Diego Muñoz Valenzuela, que ha terminado este último libro, un compendio de microcuentos sobre el tema de la ciencia ficción, pero que además ha escrito anteriormente la famosa saga del Cyborg, que comenzó con Flores para un Cyborg el año 97, ¿verdad? Y después siguió con Criaturas del Cyborg el año 2010 y termina ahora con Sueños del Cyborg, una novela que publicó el año 2022 con Simplemente Editores. Además, ha escrito muchos otros textos, libros, microcuentos, novelas. La última de ellas tengo entendido que es Entre Nieblas, de la editorial Vicio Impune en Santiago, el año 2023. Diego, ¿cómo estás? Bien, pues con mucho gusto de estar en esta entrevista del Mostrador, que es un diario que leo con pasión y con el cual he colaborado también, con algunas reseñas por ahí. Qué bien, pues estás en casa entonces. En algún sentido. Qué bueno. Diego, bueno, tu trayectoria literaria surge, me imagino que desde la casa, ¿no? Porque tanto tu padre, es verdad, el famoso escritor Diego Muñoz Espinosa, como tú han vivido este mundo literario. Me imagino que conociste grandes escritores de cuando eras chico, Neruda, me imagino, ¿no? Otros, muchos más. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu proceso de ir desde la ingeniería, ¿verdad? Que tú eres ingeniero, hasta la escritura. Bueno, ese es un proceso que tú conoces, como tu padre, Gonzalo Mera, era un escritor muy importante, muy ligado al movimiento intelectual de la época. Sabes cómo es. O sea, es una situación un poco rara para un niño. A mí me costó mucho entender, por ejemplo, que la literatura fuera algo especial, qué sé yo, cosa que con las épocas, digamos, lamentablemente uno tiene las sensaciones, espero estar equivocado, de que se lee menos, y que es menos importante la literatura hoy día que lo que fue en otro momento, pero de alguna forma entender de que la literatura no lo era todo, no era el centro de todo, es un aprendizaje que hay que tener. Bueno, no solo la literatura, la música, el cine, la fotografía, entonces era un mundo un poco ficticio ese, ¿no? Entonces, bueno, no era ninguna novedad. Yo me acuerdo que en las tertulias que hacían siempre, los fines de semana y de repente en la semana también, de juntarse, los escritores leían sus cosas y yo también leía las mías. O sea, a mí no me llamaba la atención. No me llamó la atención hasta que me empecé a dar cuenta que era algo especial, y al darme cuenta de que era algo especial, quise diferenciarme. Yo creo que estudié ingeniería en parte porque tenía facilidad para las matemáticas y para la física, en parte porque quería ser distinto. Pero si ahora parece que terminaste reuniendo ambos saberes, qué sé yo, porque tú tienes esta famosa trilogía del Cyborg, ¿verdad? Te has especializado un poco en el tema de la ciencia ficción, que justamente reúne un gran conocimiento de la física, de la matemática, de lo cuántico, con la novela, con la literatura. Claro, hay un cruce ahí que es muy importante. A mí siempre me llamó y me sigue llamando la atención la ciencia, y en algún sentido, ¿no es cierto?, que se puede sentir pasión por eso. Y te diría que una pasión que, claro, que competía con la literatura, digamos, pero que la literatura finalmente ganaba esa pelea, como que se impone finalmente siempre, aunque sea por puntos en distintos momentos. Entonces, a poco tiempo de estar estudiando ingeniería, formé un taller literario, surgió una revista y ahí nos ligamos al movimiento. O sea, volví a repetir la historia al ligarse al movimiento literario y artístico de la época. Bueno, pero a mí en los años 60, que tendría, no sé, 12,
12 años, 10 años, 12 años, me acuerdo haber leído toda la ciencia ficción que en ese minuto buena parte venía de Estados Unidos y de Europa, y haber quedado maravillado con todo eso, me dio haber leído todo lo que había que leer. Pero fíjate que después pasó el tiempo, como que eso declinó de alguna manera, no fue tan importante. Quizás en su minuto, con la disputa internacional entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dos sistemas en pugna que peleaban por la conquista del espacio como una cosa simbólica, ¿no? de lo que era el dominio de la humanidad, como que eso de alguna manera, con la llegada de la Luna se desinfló un poco y dejó de ser importante. Y por otro lado también esa ciencia ficción que ve lo interplanetario como lo central, las civilizaciones siempre en general belicosas, como que eso se comió un poco la ciencia ficción y bajó. Y aquí en Chile había también escritura de ciencia ficción, había cierto movimiento, pero eso, bueno, después viene la dictadura militar y ahí ya se acaba toda la literatura, aquí la ciencia ficción peor todavía. Y a mí me tocó el raro privilegio de primero preguntarme si sería posible escribir ciencia ficción, y ese fue el ejercicio que hice. Y segundo, envié el manuscrito al premio del Consejo del Libro, y para mi sorpresa, que yo en su minuto creí que era una broma, ganó el premio compitiendo con toda la cantidad de novelas y temáticas donde era absolutamente impensable que pudiera ganar un libro de ciencia ficción. Bueno, gané ese premio y en el fondo demostrando que hay un espacio nuevo para la ciencia ficción. No sé, una ciencia ficción primero que ocurre aquí en Latinoamérica y que tiene otras derivaciones y otras complicaciones y naturalmente que se cruza con nuestra historia, con nuestros problemas. Yo diría que ahí, aparte de la inteligencia artificial y el cyborg, es la delincuencia, la falta de probidad, las tentaciones humanas son los protagonistas, la inteligencia artificial también, pero y los ex esbirros de la dictadura, los políticos corruptos, todo eso es nuestro mundo donde vivimos. No parece tan de ciencia ficción lo que estamos mencionando. Oye, y cuando estuviste en la Feria del Libro en Constitución hace poco mencionabas también, bueno, que tú naciste en Constitución, ¿verdad? Y acá hay un gran cultor también de la ciencia ficción, un escritor menos conocido que falleció, Hugo Correa, que escribió esta novela Los Altísimos, ¿verdad? Que era oriundo de Curepto. Como que es una región que ha dado un poco que hablar sobre el tema de escritura. Sí, es curioso. Sí, ¿no? Es curioso. Una coincidencia. Bueno, sí, pues cureptano. Claro. Hugo Correa. Yo lo conocía. Ya. Yo lo conocía a Hugo Correa. Y me acuerdo de haber leído su novela, Los Altísimos, y tiene otra novela que es muy buena, que es menos conocida, que se llama El que merodea en la lluvia, un autor muy interesante. Sí, así que bueno, qué interesante que la región haya dado a estos hijos tan fértiles, ¿no? En esta materia un poco inédita, porque la verdad es que Chile no pareciera ser tan, digamos, como un caldo de cultivo de la ciencia y de la ciencia ficción. Sin embargo, hay siempre descubrimientos astronómicos en los que hay más de algún astrónomo chileno involucrado, ¿no? Tanto actualmente en todo tipo de materias, incluso en materia de física teórica y física experimental también. Sí, tenemos buena ciencia. Sí, pues se hace ciencia también acá en Chile, pese a que no hay tantos recursos. Y dentro de lo que tú estás haciendo, entonces, sacaste la tercera versión del Cyborg, ¿verdad? Hace poco, el año 22, que sería esta versión de Los Sueños, ¿verdad? Los Sueños del Cyborg. Sueños del Cyborg es en rigor la cuarta novela. La cuarta. Son 4 días. Sí, la cuarta novela. ¿Piensas continuar? Y todavía me preguntan si va a salir una quinta y no tengo respuesta todavía. Tengo una idea ahí, pero otros proyectos me tienen consumido, así que bueno, tú habrá que esperar un poco. Varias facetas, también eres consultor, ¿verdad? Tienes una consultora con otros profesionales en área de ciencias sociales. Sí. Y también haces talleres literarios. Estás plenamente dedicado al mundo de la literatura, de la creación. A esta altura ya queda poco del ingeniero, ¿no? Algo queda, pero muy poco.
Sí, estoy tratando de exprimirlo de a poco, hacerlo ir desapareciendo, así que quede el escritor nomás. Y eso que ocupe todo mi tiempo. Y la verdad es que mi lista de libros que escribí, de cosas que hacer en el mundo literario es enorme todavía, así que espero avanzar ahí y ir tachando algunas cosas. Y de este último libro que publicaste ahora en México recientemente, que es como un compendio de microcuentos, ficción, microficción, en fin, como la gente le llama, ¿no? Universos imposibles, todos un poco sesgados por el tema de justamente de lo futurista, de la física, etcétera. Cuéntanos un poco más cómo llegas a esto de cultivar este universo tan complejo del microcuento también, o microficción. Fíjate que en rigor, sí, yo escribí de bien niño, digamos, y me acuerdo que mandé cuentos a concursos y gané concursos y todo lo demás, pero yo no le di mucha importancia, no le di mucha pelota, diríamos. Después sí, digamos, después ya más adulto sí que le di importancia y empecé a ver regularidad. Y cuando empecé a escribir con regularidad, lo primero que escribí fueron estos cuentos brevísimos. Al punto que llamaron la atención porque estoy hablando en mitad de los 70, un poquito más, la avanzada la mitad de los 70, o sea, en un escenario político complejísimo, en plena dictadura, con la rebeldía propia de los universitarios en la época. Entonces había mucho movimiento y mucha actividad, qué sé yo. Por ejemplo, decía una peña solidaria para juntar dinero para pagar las matrículas de los alumnos que no podían pagarlas. Entonces ahí obviamente apareció la música, apareció el teatro, y yo dije, bueno, ¿y por qué? Apareció la poesía, ¿y por qué no podría aparecer la narrativa? Y para que la narrativa entrara tenía que ser breve, y empecé a escribir esas piezas breves que a mí me habían llamado la atención desde mucho antes, digamos, en los trabajos de Cortázar, de Borges y otros autores. Entonces ahí empecé a escribir microcuentos, digamos, y de hecho primero se publicaron en diarios murales, después se publicaron en revistas y después se publicaron en libros, cuando eso no tenía ni siquiera nombre, no existía una denominación. Entonces puedo decir tranquilamente que llevo 50 años escribiendo esa clase de piezas breves que para mí siguen siendo fascinantes, porque es de alguna manera un misterio siempre escribirla, un logro. Y he ido avanzando en el tiempo. He publicado varios volúmenes que están dedicados exclusivamente al género brevísimo, y he ido buscando también que los libros tengan una columna vertebral, o sea, que no sean una simple suma de textos, sino que haya un centro. Hay un volumen anterior, por ejemplo, que se llama Las Nuevas Hadas, que son exclusivamente cuentos que tienen que ver con el mundo de lo fantástico. Y acá viene este cruce entre ciencia y literatura. Eso fue lo que quise hacer, y trabajé varios años para juntar esos textos que están agrupados en especie de capítulos que tratan ciertos temas específicos. Así que, bueno, mucha gente que si yo fuera de Chile también me conoce como microcuentista. De hecho, tengo un libro de microcuentos, tengo varios libros de microcuentos publicados fuera de Chile, pero uno está publicado en China, y en China tengo más lectores que en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Se producen esas cosas rarísimas. Mira, en China eres una especie de rey del microcuento en un macro país como China. En un macro país, sí, bueno. Qué interesante. Oye, sí, entonces, bueno, ¿tú ahora estás trabajando en algún proyecto nuevo de novela o de microcuento? ¿Podrías adelantarnos? Mira, en este instante, digamos, antes de hablar contigo, acaba de mandar la última prueba corregida de una novela que debería salir dentro de este mismo mes. Así que la estaba mandando ahí al editor con mis comentarios y observaciones. Así que eso es lo que viene. Pero después de eso hay otros 2 proyectos que estoy trabajando también y que tengo que
revisarlos y dejarlos a punto. O sea, es como una especie de máquina que nunca para. ¿Podrías adelantar algo a los fieles lectores tuyos y auditores del diario, lectores del diario, sobre esa nueva novela que está por salir? Podemos decir algunas cosas, sí. Lo primero es decir que es una novela de ciencia ficción, es una novela distópica, no tan distópica, no tan apocalíptica, digamos, pero una novela breve que trata de afrontar un poco todo esto que nos está pasando de alguna manera, ¿ya? Es una novela bien extraña, yo mismo la he encontrado muy extraña, pero por lo mismo que es extraña puede ser que tenga algún interés. Un fin para un principio se llama, y la va a publicar en Suramérica con Z, así que eso es lo que viene. Como te digo, es una novela que requiere un lector cómplice, reflexivo. Como decía Cortázar. Oye, y esta novela, y Universos Imposibles, que está publicado en México, al otro lado del continente, se puede conseguir en Chile. De hecho, hice hasta el experimento yo mismo. En Mercado Libre, la maravilla de la informática, de la cibernética moderna. En Mercado Libre se pone Universos Imposibles y va a aparecer que se imprime a demanda y se manda a la casa. Así que si alguien quiere hacer la prueba, yo lo probé y funcionó. Y llegó el libro. Así que. Estupendo. Bueno, Diego, ha sido muy interesante conversar contigo, aunque sea un poco breve por el formato que tenemos. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición, el adelantarnos incluso cuál va a ser tu nuevo trabajo que se publicará. Y esperamos contar contigo entonces una vez que ya se publique para hacerte alguna nueva reseña o entrevista sobre ese libro. Genial, pues estupendo. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti, Diego, que estés muy bien.